Bienvenidos cinefanáticos, hoy veremos un nuevo video, comencemos. Recomendación de la película, Papá por siempre. Esta película del año 1993 protagonizada por Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan, que nos narra la historia de una familia que sufre la separación por el divorcio de los padres, y la manera en la que el amor de un padre por sus hijos lo lleva a cometer la más grande de las locuras, disfrazarse de mujer para estar junto a ellos. Todo comienza con Daniel Hillard, un actor de doblaje, que renuncia en plena sesión de doblaje debido a que no estaba de acuerdo con promover el tabaquismo dentro de las caricaturas que miraban los niños y por principios decide abandonar la sesión. Al ser desempleado ahora, Daniel decide ir a recoger a sus hijos Livia, Chris y Natty a la escuela. Daniel entonces decide celebrar el cumpleaños de Chris, a pesar de que su esposa Miranda no estaba de acuerdo, debido a los reportes de la escuela de Chris. Ignorando el castigo de Miranda, Daniel organizó una fiesta con animales de granja y muchos niños de la calle, lo que se descontrola, causando que una de las vecinas llame a Miranda. Por su parte, Miranda es informada por su jefe que Stuart Dan Meyer, un antiguo examante de la universidad, ha decidido llevar a cabo una remodelación en su firma y ha pedido que Miranda sea la encargada del proyecto, lo que pone nerviosa a Miranda. Justo en ese momento, la vecina informa a Miranda de la fiesta. Pronto, Miranda llega a la casa donde todo es un desastre, la policía ha llegado por los animales y el ruido, los niños del barrio están desordenando la casa y Daniel deja que todo el desastre continúe, lo que enoja terriblemente a Miranda. Ella termina la fiesta y discute con Daniel por la falta de responsabilidad de su parte y la falta de orden y estabilidad en sus vidas. Miranda, cansada de lidiar con la inmadurez de Daniel, decide en ese momento pedirle el divorcio. Con el pasar de los días Daniel se va a vivir un tiempo con su hermano Frank y su cuñado Jackie, quienes se dedican a hacer maquillaje para teatro. Daniel piensa que su separación es temporal, pero se da cuenta de la realidad cuando en la audiencia le dan la custodia a Miranda y un día de visita a Daniel, por un periodo de prueba de 3 meses hasta que consiga trabajo y un lugar donde vivir. Daniel molesto interviene y pide que le den más tiempo con sus hijos, ya que nunca se ha separado de ellos, pero el juez lo niega. Por parte Miranda tiene una reunión con Stuart, en donde claramente ignora el trabajo de remodelación que hizo Miranda y él expresa abiertamente su interés por ella. Miranda nerviosa le cuenta que se está divorciando, a lo que Stuart dice que entiende. A su vez la corte le asigna una trabajadora social a Daniel, que le consigue trabajo como acomodador de cintas de películas en una cadena de televisión y se muda a un departamento sencillo y desordenado, donde comen comida china. Sus hijos van de visita los sábados, pero ellos no están felices con eso. Además Daniel se nota molesto ya que Miranda no respeta los tiempos de visita de la corte. Esta llega antes por los niños y discute con Daniel ya que le informa que contratará a una ama de llaves a través de un anuncio en el periódico. Daniel sugiere que él puede recoger y cuidar a los niños mientras ella trabaja, a lo que Miranda se niega y Daniel sabotea el anuncio de Miranda. Este comienza a llamarla para dificultarle el conseguir una ama de llaves, y para la llamada final, Daniel se hace pasar por una señora de edad avanzada llamada Efigenia Dutfire, con la ayuda de su hermano Frank, quien le fabrica un traje de mujer. Daniel se presenta a la entrevista, donde deja encantada a Miranda con su apariencia y carácter dulce propio de una mujer mayor. Asimismo, los niños también se sienten fascinados por las similitudes en gustos que tienen con la anciana, excepto Livia, quien le recrimina a su madre el por qué su padre no puede hacerse cargo de ellos. Daniel, como la señora Dutfire, interviene y calma a Miranda, mientras le revisa su currículum y le prepara un café, dando a notar que conoce perfectamente la cocina de la casa, y ésta se excusa diciendo que es porque todo está muy ordenado por Miranda, convenciéndola de que le dé el trabajo. Daniel regresa a casa y al llegar se encuentra con la visita de la trabajadora social, a quien la hace creer que ella es la hermana de Daniel y la hace pasar al departamento. Una vez arriba, Daniel se quita el disfraz y finge salir de la ducha. Al justificar la estancia de su hermana, Daniel sugiere que Efigenia prepara un delicioso té inglés, a lo que la trabajadora pide probarlo, por lo que Daniel debe volver a ponerse el disfraz, pero por accidente tira la máscara de látex y sin otra opción para ser descubierto utiliza la cubierta de un pastel, argumentando que es buena para la piel, lo que la trabajadora cree.
Por fortuna Daniel consigue un repuesto con su hermano Frank y se prepara para su primer día como la niñera de sus hijos, cambiándose en el baño público de una estación de autobuses. Cuando sus hijos llegan a casa, Daniel como Efigenia intenta ponerlos a hacer su tarea en vez de ver televisión, pero Livia retando su autoridad se niega, por lo que Daniel castiga a los 3 niños poniéndolos a limpiar la casa mientras él bebe una limonada. Nuevamente Livia se rebela, pero sus hermanos intervienen y al ver que los niños no quieren seguir limpiando, Daniel los envía a su cuarto a hacer su tarea. Luego, Daniel intenta cocinar la cena, pero al no saber cocinar, ni controlar la temperatura de la estufa, termina quemando por accidente su traje, lo que lo obliga a pedir comida para llevar de un lujoso restaurante y la hace pasar como suya, para que Miranda no sospeche. Al llegar a casa, Miranda encuentra a los niños disgustados por estar haciendo su tarea, la casa limpia y una mesa puesta con la cena, lo que deja asombrada a Miranda y los niños. Al salir de la casa, Livia se disculpa con Daniel por su comportamiento, ya que todo lo del divorcio la tiene confundida y agradece a Efigenia por haber hecho sonreír a su mamá, ya que tenía mucho tiempo sin hacerlo. Daniel se siente satisfecho con eso y vuelve a casa. Con el pasar de los días, Daniel comparte más tiempo con sus hijos, a los que lleva al parque a jugar fútbol, andar en bici, limpiar la casa de Miranda y aprende a cocinar. Asimismo observa cómo Miranda está saliendo con Stuart. Un día, Daniel llega a casa de Miranda y observa el auto de Stuart. Daniel molesto arranca el emblema de Mercedes del auto y entra a la casa, donde lo encuentra platicando con los niños. Stuart se presenta. Daniel se muestra recio ante sus preguntas sobre su acento y su procedencia, a lo que Daniel le muestra que encontró el emblema de su Mercedes y de cómo los autos lujosos compensan otro tipo de problemas, a lo que Stuart se queda muy incómodo. Miranda después le comenta a Daniel sobre Stuart, a lo que Daniel como Efigenia responde que le dé tiempo a su divorcio antes de meter a otro hombre a su vida, pero Miranda la cuestiona sobre el tiempo que ésta tardó en desear a otro hombre después de enviudar, a lo que como Efigenia responde que jamás y que el único camino es el celibato, lo que deja confundida a Miranda. Una noche mientras ayudaba a Livia a deletrear, Daniel usa el baño y su hijo Chris abre por accidente, descubriendo que es un hombre. Chris alerta a su hermana Livia sobre la situación y ambos intentan golpearlo con una raqueta de tenis, por lo que Daniel les confiesa toda la verdad y les cuenta que se disfraza para pasar más tiempo con ellos. Livia entiende esto y lo abraza, Chris aunque incómodo también, por lo que ambos prometen guardar el secreto de su madre y de su hermana Nati. Después en la televisora mientras graban un programa de dinosaurios, Daniel se burla de que el programa es muy aburrido para los niños y que deberían cancelarlo, frente a un hombre que se ríe de sus bromas, pero resulta ser Landy, dueño de la televisora y admite que el programa es un fracaso y será cancelado. Daniel se apena y le comienza a hacer sugerencias sobre el programa pero es interrumpido por su jefe. Por la tarde, al llegar de las compras, Daniel se encuentra a Miranda en la casa y ésta le cuenta que Daniel ha hecho pasar a una mujer mayor como su hermana. Daniel se pone muy nervioso y Miranda le pregunta sobre cómo era su vida con su esposo y los conflictos entre ambos, a lo que Daniel como Efigenia responde que los buenos recuerdos siempre prevalecen e inventa una historia sobre su difunto esposo, de cómo fue atropellado por un camión de vinos y de cómo sus defectos dejaron de importar. Miranda discrepa diciendo que estar casada con Daniel al principio era maravilloso pues era romántico, diferente a los demás y la hacía reír, pero con el tiempo, ella comenzó a trabajar más tiempo, ya que Daniel nunca tenía trabajo y cuando llegaba a casa siempre estaba desordenada y ella tenía que limpiar, lo que la hacía llorar por las noches, confesando que no le agradaba la persona que era cuando estaba con él. A lo que Efigenia pregunta si alguna vez se lo contó a Daniel y ella responde que él nunca se tomaba nada en serio y ella debía ser la responsable por ambos, lo que entristece a Daniel. Una mañana, Miranda, Daniel y los niños van a visitar una piscina con Stuart, lo que molesta mucho a Daniel pues tiene que fingir mientras Stuart pasa la tarde con su familia, y al negarse a entrar a nadar con ellos, Daniel decide embriagarse, lo que hace que poco a poco olvide que lleva el traje de anciana e intente coquetear con una chica. Mientras escucha cómo Stuart habla con un amigo sobre Miranda y de los niños, pues Stuart está dispuesto a ser una figura paterna ya que el padre de los niños
todos es un perdedor, por lo que Daniel se enoja y le arroja un limón a la cabeza, enojando a Stuart. Pero Daniel se excusa diciendo que fue un camarero resentido con él. Otro día en el trabajo, Daniel encuentra el set del programa educativo vacío y comienza a jugar con los dinosaurios, cantando, haciendo bromas y divirtiéndose, simulando hacer un programa, lo que es visto por el señor Landy, quien le propone invitarlo a cenar el viernes a las 7 en el restaurante Brigdes para platicar sobre sus ideas, a lo que Daniel acepta. Más tarde, Daniel cena con sus hijos. Su casa está más limpia y ordenada, situación que Miranda nota, sorprendida por el cambio de Daniel al saber que ya cocina, limpia y cose. Daniel le pide nuevamente cuidar a los niños después de la escuela, pero Miranda se niega ya que le tiene aprecio a su niñera y le cuenta de cómo todo ha mejorado desde que ella llegó a sus vidas, lo que alegró mucho a Daniel. Otra noche en casa de Miranda, esta se encuentra eligiendo un vestido con sus hijas y le pide opinión a Daniel, ya que será su cumpleaños y Stuart la llevará a cenar. Daniel intenta persuadirla a ser más discreta con su atuendo, para no parecer una mujer fácil, pero Miranda elige un vestido corto y negro para la cena. Miranda le avisa a Daniel que Efigenia también está invitada a la cena que será en Brigdes el viernes a las 7, lo que asusta a Daniel, ya que es su compromiso con el señor Landy. Daniel se niega al principio, pero Natty lo convence de ir, y sin más remedio, Daniel intenta cambiar la cita con el señor Landy pero su agenda está llena. El día de la cena, Daniel llega como la señora Doubtfire y ve llegar al señor Landy. Nervioso logra separar las mesas para que no estén una cerca de la otra, para así poder estar en ambos lugares al mismo tiempo. También le pide al gerente que le pasen un recado al señor Landy de que llegara tarde por el tráfico. Mientras está en la cena de Miranda, Daniel ve el costoso regalo que Stuart le da a esta por su cumpleaños, y cuando Miranda lleva a Natty al baño, Daniel le hace comentarios a Stuart sobre si es un intento por seducirla y le miente sobre varias situaciones vergonzosas de Miranda, lo que incomoda bastante a Stuart. Daniel entonces nota el disgusto del señor Landy por la espera y se levanta de la mesa para cambiarse. Llega con el señor Landy y comienza a beber whisky, mientras le platica brevemente sus ideas, pero al notar que Miranda y los demás lo esperan para ordenar, se levanta de la mesa y se vuelve a cambiar. Al llegar a la mesa de Miranda, Daniel ya ebrio, se tropieza, mientras ordena su cena, escucha a Stuart decir que es alérgico al pimiento y tengan cuidado con su orden. Daniel al seguir bebiendo pierde sus dientes, por lo que se excusa nuevamente al baño para cambiarse. Al regresar con el señor Landy, ve que Daniel está ebrio, pero nota que Daniel tiene labial y huele a perfume de mujer, por lo que Daniel miente diciendo que se besó con una camarera en el baño. El señor Landy le dice que tiene su limusina afuera y le pregunta a Daniel si la camarera tiene una amiga para él. Daniel se ríe pícaramente, por lo que el señor Landy manda a Daniel a buscar a la camarera. Nuevamente como la señora Doubtfire, Daniel entra a la cocina a sabotear el plato de Stuart poniéndole pimiento y ya bastante ebrio y confundido, Daniel regresa sin darse cuenta a la mesa del señor Landy, donde este descubre que es Daniel vestido de señora y Daniel confiesa que ella será la conductora del nuevo show, dando a conocer a su personaje. A su vez, Stuart prueba su platillo con pimiento y comienza a asfixiarse. Daniel, con remordimiento por lo que hizo, decide ayudarlo aplicándole una maniobra en Lynch, lo que le salva la vida pero rompe la máscara de látex de su disfraz, y al descubrir que es Daniel, Miranda molesta comienza a gritarle y se retira con los niños del restaurante. Un confundido Stuart agradece a Daniel y sale confundido del lugar. Tiempo después, en la corte Daniel comenta los avances de su progreso de su vida y se disculpa por su comportamiento, argumentando que todo lo hizo por amor a sus hijos, pues estos son todo lo que tiene y haría lo que fuera por ellos. Pero el juez no acepta sus disculpas, ya que al ser actor y hacerse pasar por una mujer mayor, se podría considerar un comportamiento peligroso para los niños, por lo que el juez decide darle la custodia completa a Miranda, la cual se encuentra confundida por todo lo ocurrido y dejando a Daniel con visitas supervisadas con empleados de la corte, lo que rompe el corazón de Daniel. Pasado el tiempo, Miranda y sus hijos intentan buscar una nueva ama de llaves sin éxito, extrañando a la señora Doubtfire, recordando todo lo bueno que ella trajo a sus vidas, pero Miranda les recuerda a los niños que ella no era real. Justo entonces escuchan la voz de la señora Doubtfire en la televisión y descubren el show de Daniel, el nuevo programa educativo de la cadena.
cadena. Al ver el éxito del programa, Miranda decide ir a hablar con Daniel al set, donde le comenta que pese a los problemas entre ellos quiere que sus hijos sean felices, pero Daniel le reclama que gracias a ella, solo puede verlos bajo supervisión y que si los abraza, la trabajadora lo juzgará como un pervertido y ella lo permitió al no decir nada en la corte. Miranda le dice que estaba molesta por la mentira, pero pese a eso, sabe que la señora Doubtfire sacaba lo mejor de ellos y de Daniel, admitiendo que tanto ella como los niños la extrañan y les hace falta en sus vidas. Por lo que, al siguiente día, los niños miran el programa de Daniel mientras esperan a la nueva niñera, sin saber que es Daniel quien pasa por ellos. Su madre les explica que pasarán tiempo con él después de la escuela, sin empleados de la corte ni restricciones de visita, lo que hace feliz a los niños. Miranda ve a los niños irse con Daniel, mientras ve un fragmento de su programa, que nos cuenta la historia de una niña que vive el divorcio de sus padres y le pide consejo a la señora Doubtfire. Ella le responde que el hecho de que sus padres se hayan separado no significa que la dejarán de amar, ya que hay veces que los papás se llevan mejor y se vuelven mejores personas cuando están separados y no por eso dejan de tener una familia. Así como le explica que existen diferentes tipos de familias como padres o madres solteros, familias adoptivas, niños criados por sus abuelos o tíos, etc. Pues mientras haya amor, seguirá teniendo una familia, prometiéndole que todo saldrá bien. Finalizando el filme. Esta película es una excelente recomendación, pues aborda el tema del divorcio desde el punto de vista de los padres y todo su esfuerzo por hacerlo mejor para sus hijos. Asimismo vemos el amor que Daniel le tiene a sus hijos y de que cómo está dispuesto a hacer lo necesario para estar con ellos, aunque sea una locura. Es una película muy divertida, cálida y humana que nos ayuda a ver a los padres como seres humanos que cometen errores. Asimismo aborda lo difícil que es para los niños separarse abruptamente de uno de sus padres durante el divorcio, dando un mensaje de que pese a que los padres tengan problemas, jamás dejarán de amar a sus hijos, mostrándonos el crecimiento que Daniel tiene después del divorcio y todo el esfuerzo que hace por ellos, comenzando por cambiar sus hábitos y esforzándose por ser mejor padre. Asimismo Miranda deja de ser la madre regañona y estricta que sus hijos siempre temen y se convierte en una madre comprensiva y paciente con sus hijos, mostrando a su vez que Miranda también es humana y a veces no podía con la carga de la responsabilidad familiar y eso no la hacía mala. Es una película muy antigua y muy hermosa a la que le damos una recomendación de 10. Muchas gracias por ver este contenido. No olvides suscribirte y darle like a este video. Si quieres más contenido interesante, puedes ver nuestros otros videos. Hasta luego.